doctora Mónica Huerta, soy R2 de Radiología e Imagen en el Centro Universitario de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario en Monterrey. Y el día de hoy vamos a ver el tema de la patología neoplásica primaria del retroperitoneo. Mis maestros asesores son el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Negrero Osuna. En esta clase abarcaremos la anatomía del retroperitoneo, las vías de diseminación desde y hacia el mismo y la clasificación de las masas retroperitoneales. El retroperitoneo está limitado en la región superior por el diafragma en la parte anterior. Muy bien. Como dijimos, en la región superior por el diafragma. En la parte anterior por la región posterior del peritoneo parietal, que estaría acá. Déjenme lo subo un poquito al páncreas. Está aquí. En la región posterior por la fascia transversalis. Y se comunica inferiormente con la grasa del hueco pélvico, como vemos en esta imagen. El retroperitoneo a su vez se divide en varias zonas, como estamos viendo en la imagen. En la región pararrenal anterior, que es la que está con el color amarillo, en la región perirrenal, que es la que está con el color verde, perdón, con el color morado, en la región perivascular, que es la que está con el color verde, y en la región pararrenal posterior, que es la que está con el color azul. El espacio pararrenal anterior está delimitado anteriormente por el peritoneo parietal anterior, como lo veíamos en el, por el peritoneo parietal posterior, como lo veíamos en el video, y por la fascia transversalis, no, perdón, por la fascia renal anterior en la región posterior. Aquí. Y se va a comunicar inferiormente, como ya dijimos, con la grasa del hueco pélvico. Este a su vez se subdivide en la región pancreático-duodenal, que contiene, como su nombre lo dice, al páncreas y al duodeno, y en la región pericólica, que contiene al colon ascendente y al colon descendente. El espacio perirrenal está localizado entre la fascia renal anterior o de Gerota y la fascia renal posterior o de Zucker-Cadl, e inferiormente se comunica en forma de punta, como lo vemos en el diagrama que está a su mano derecha. Se comunica inferiormente en forma de punta hacia el hueco pélvico y superiormente del lado derecho con la región desnuda del hígado y del lado izquierdo con la región subdiafragmática. El espacio pararrenal posterior está limitado por la fascia renal posterior en su región anterior, por la fascia lateroconal y por la fascia transversalis en su región posterior. Este espacio tiene primordialmente grasa. Los patrones de diseminación del retroperitoneo, lo más importante son los planos interfaciales. Cada fascia retroperitoneal está compuesta por múltiples capas. Ahí va. Ajá. Aquí, algo importante que tenemos que recalcar es que están exagerados los espacios. Para que entendamos que tenemos dos capas, por ejemplo, de la fascia perirrenal. Aquí, por ejemplo, es un espacio virtual que sí se hace patente cuando hay patología, que puede estar el líquido entre las dos fases, ¿sí? Pero normalmente lo vemos como una sola línea, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que el líquido esté disecando aquí en el espacio interfacial a que esté per se en el espacio perirrenal, que es lo que está justo adyacente a
cápsula del riñón, ¿sí? O sea, el líquido puede estar aquí, por lo tanto, la capa más interna estaría protrudiendo hacia afuera, o puede estar el líquido en medio de las dos capas, por lo tanto, empujando esta parte hacia acá y esta parte hacia acá. Que eso muy comúnmente lo vemos, por ejemplo, en pancreatitis, en cualquier proceso infeccioso, como también acabamos de ver ahorita, vamos a ver un ejemplo de una periodontitis efisematosa. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta para entender el esquema, ¿verdad? O sea, aquí están exagerados estos espacios. De la misma manera, aquí, en esta porción, por ejemplo, está exagerado el espacio. Aquí no lo ves, prácticamente está fusionada la fascia lateroconal con el peritoneo parietal y está en este lado la fascia transversa, ¿sí? Entonces están unidos todos estos, pero se pueden abrir ese espacio. Y eso es lo que tenemos que entender, que pueden tomar esos espacios interfaciales para diseminarse a través del retroperitoneo. Así que finalmente el retroperitoneo, como pueden ver, no sé si en uno anterior donde se pueda ver la... Pero bueno, esto aquí está cortado los esquemas, pero se continúa hacia el espacio extra peritoneal o la grasa extra peritoneal. Pueden decir que aquí esta capa sería el peritoneo parietal, ¿sí? Entonces esto azul que sí comunica desde acá puede llegar a través del retroperitoneo. Es por eso que, por ejemplo, una pancreatitis puede producir inflamación en el espacio pararenal anterior, pero puede el líquido disecar a través del espacio interfacial, por ejemplo, de la fascia de Gerota, irse después del espacio interfacial entre la fascia lateroconal y la fascia transversa, puede irse en ese espacio extraperitoneal hasta adelante y viajar, por ejemplo, al ombligo, dándote el signo de Cullen, o puede, una vez estando en este sitio, ¿sí? En el espacio interfacial entre la fascia lateroconal y la fascia transversa, puede pasar los músculos de oblicuos del abdomen y puede darte el signo de Gray Turner, que es un hematoma en los flancos. ¿Okay? Para tener en cuenta, este también, no lo tenemos aquí, pero este, si lo seguimos bajando, se comunica con el espacio de Retzius o la porción extraperitoneal adyacente a la vejiga. Acuérdense que la vejiga solamente en su techo está cubierta por peritoneo parietal, pero prácticamente la mayor parte es un órgano extraperitoneal. Entonces, también a través de este espacio, y todo puede ser también a través del peritoneo. Sí. Otra cosa importante es que el espacio perirrenal en su porción más inferior, como no sé si lo mencionaste, pero muy rápido, por la imagen. Fíjense cómo el espacio perirrenal en su porción inferior tiene una apertura que puede comunicar ahora sí hacia el espacio pararenal posterior y anterior, y luego acá abajo, este es el que si yo lo sigo voy a llegar a la porción extraperitoneal adyacente a la vejiga, ¿sí? Si yo sigo bajando aquí, ¿okay? Y vean también cómo el espacio perineal arriba llega y se fusiona con la cápsula hepática también, ¿okay? Entonces podría disecar también acá arriba en ciertas ocasiones. Entonces nada más quería un poquito más de profundidad aquí, porque si no va a ser difícil que entendan mucho. Lo que sigue, muy bien, gracias. Y bueno, este caso explica precisamente lo que nos estaba explicando el doctor Negreros. Ok. También ese espacio extraperitoneal, acuérdense que también en el tórax tenemos la pleura visceral, que es la que está justo adyacente al pulmón, pleura parietal, obviamente espacio pleural, pleura parietal, y después por fuera de la pleura parietal también hay un espacio extrapleural de grasa, y ya después tengo la fascia transversa del tórax, ¿sí? Entonces, ese espacio extrapleural de grasa también se comunica con el espacio extraperitoneal de grasa del abdomen. Entonces, yo puedo tener patología aquí que me esté disecando, por ejemplo, en el mediastino, que se vaya hacia el espacio donde se encuentran los vasos mamarios internos o torácicos internos, y puede disecar hacia abajo también, y yo pensar que hay aire dentro del abdomen, pero en realidad viene desde arriba disecando a través de ese espacio, ¿ok?
Muy bien, gracias. Bueno, este caso explica lo que nos está comentando el doctor Negreros. Vamos a dejar que avance a la topografía de los riñones. Okay. Desde aquí ya empezamos a ver la presencia de gas en el retroperitoneo que viene de esta colección perirrenal. Vemos cómo se extiende entre las dos capas de la fascia lateroconal y por el espacio pararrenal posterior. Ahí vean cómo se ve la lateroconal, la grasa de la pararrenal posterior y luego la fascia transversalis llena de gas y cómo se extiende, como nos explicaba el doctor Negreros, hacia la región anterior. Y vemos cómo se continúa hacia abajo por la pared anterior, hacia la grasa del espacio de Retzius anterior a la vejiga, y así es como se diseminan las enfermedades por los planos interfaciales del retroperitoneo. En esta... mira, ahí se ven. Sí. Pongo aquí está la vejiga, tengo el espacio prevesical de Retzius y luego cómo se comunica con la región anterior. Sí, hacia arriba con esta grasa extraperitoneal. El peritoneo parietal estaría, es esta línea hiperdensa que ven aquí. Sí, esta imagen justo me gusta para acá, eso. ¿no? La transversalis también se ve. Acá adelante. Entonces sí queda claro esa parte. Por ejemplo, si yo tengo una ruptura extraperitoneal de la vejiga en la pared anterior, la orina puede ir y desecar todo esto. La orina puede llegar hasta acá arriba, hasta el tórax. ¿Sí? A través de esto. Fíjense cómo aquí continúa. ¿Sale? Entonces, lo mismo puede suceder al revés. Neumomediastino va y seca todo y va hasta acá abajo. Y luego yo lo veo en axial y digo, tiene aire libre. No, no tiene aire libre. El aire libre tiene que estar dentro de la cavidad peritoneal. Se está por fuera del peritoneo parietal. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante porque si no profundizamos en esto, nos podemos confundir y podemos, pues, equivocarnos en el diagnóstico. Sí, muchas gracias. Entonces, ese es uno de los patrones de diseminación en el retroperitoneo a través de los planos interfaciales. Y aquí tenemos otra imagen, esta es estática, de un caso de pancreatitis. Y vemos cómo del espacio pararrenal anterior se está pasando a través del espacio de la fascia lateroconal. Entonces vemos que ese también es un ejemplo de cómo se diseminan entre los espacios del retroperitoneo las patologías. Otra manera de diseminación es a través de los septos perirrenales. Existen como pequeñas laminillas que atraviesan el espacio perirrenal desde la cápsula renal hacia las fascias anterior y posterior. A través de estos septos también se pueden diseminar las patologías que irían desde la cápsula hacia la fascia anterior o posterior, y de la fascia anterior y posterior se pueden extender hacia el espacio pararrenal anterior y pararrenal posterior. En la imagen vemos un ejemplo de un linfoma que se extendió engrosando estos septos. Estos septos son importantes porque contienen a los vasos linfáticos de Kunin, que son los que en realidad son los que se están engrosando, los que causan el engrosamiento de los septos perirrenales, y eso a través de lo que en realidad se está diseminando la patología. Y también tenemos estos vasos linfáticos se conectan a los ganglios tanto paracavales como paraórticos, y también se pueden conectar a ganglios transdiafragmáticos, extendiendo aún más la enfermedad, como nos decía ahorita el doctor Negreros. Otra pata, además de los vasos linfáticos, veo como también hay pequeñas arterias y venas. Eso lo van a ver bien común, por ejemplo, en un paciente con un cáncer de células renales, van a ver la neovascularización, y el drenaje venoso a veces es a través de estas venas, y van a ver venas prominentes en los septos y venas prominentes en la fascia de Gerota, que después viene abajo y llega y se las tomosa con otro acá abajo, etc. Entonces, no es nada más grasa alrededor del riñón. Son los septos, y en los septos los linfáticos y venas. Hay arterias que normalmente no se ven patentes, pero que en las patologías pueden ser vía de diseminación, pueden hacerse más prominentes para poder sufrir una agregación tumoral. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y lo que acaba de explicar el doctor Negreros es la diseminación hematógena, que era lo siguiente.
Bien, el abordaje de las masas retroperitoneales se sugiere que sea de esta forma. Primero, descartar los tumores primarios de los órganos retroperitoneales. Para esto necesitamos conocer lo que ya vimos de tanto cuáles son los órganos retroperitoneales como la anatomía del retroperitoneo, que es lo que acabamos de ver. Después, descartar las metástasis al retroperitoneo, que sabemos que muchos órganos dan metástasis a los ganglios del retroperitoneo. Después descartar el linfoma, que sabemos que es una patología sistémica. Y al final empezamos a pensar en los tumores primarios del retroperitoneo más frecuentes. Y esa es la manera en la que tenemos que hacer el abordaje cuando vemos una masa retroperitoneal, que es como vamos a continuar con esta clase. Entonces, para distinguir los tumores primarios de los órganos retroperitoneales, tenemos varios signos de órgano-dependencia. El primero que vamos a ver es el signo de la garra, también llamado el signo del pico o el signo de las pinzas de cangrejo. Que este sucede cuando una masa deforma el borde del órgano adyacente produciendo una forma de pico. Entonces es probable que esta masa que está deformando el borde provenga de este órgano. Si al contrario, como lo estamos viendo en la parte de arriba del esquema, si al contrario la masa hace un borde romo en el órgano adyacente, como lo vemos en la imagen inferior, entonces podemos pensar que la masa no viene de ese órgano. Otro signo es el signo del órgano incrustado. El signo del órgano incrustado es prácticamente lo mismo. Si el tumor está deformando el borde del órgano adyacente, quiere decir que no viene de ahí. Si el tumor está invadiendo, o más bien parece que el tumor está invadiendo o el órgano está invadiendo al tumor y no se sabe dónde es el límite entre el órgano y el tumor, ese es el órgano del que viene. Es el mismo signo, nada más prácticamente le ponen un nombre diferente. También aquí tenemos una imagen donde se ve el signo del órgano incrustado, como estamos viendo el vaso deformado por esta gran masa. El signo del órgano fantasma es aquel en el que el órgano es tan pequeño y forma una gran masa que ya no alcanzas a distinguir en sí al órgano. En este caso que les presento en la imagen, estamos en la topografía de la glándula suprarrenal derecha y no vemos la glándula suprarrenal, vemos nada más esta masa que está ocupando su lugar y podemos pensar que ese es el lugar de donde viene la masa. Digo, ahí, por ejemplo, en ese caso específico, también de repente acabamos de ver un tumor, por ejemplo, ¿de qué era, Martín, el que vimos? No, el que era un tumor hepático que... Un sarcoma hepático, ¿verdad? Era un sarcoma hepático. Pero hay otras... pero no era el sarcoma del liposarcoma que vimos en la mañana. No sé si te refieres a eso. Pero bueno. Es el del riñón, lo tengo aquí. Sí. Bueno, déjame spoilearles. Nada más. Es riñón. Pero no era ese. Entonces no es el que... Era otro, que era primario, pero en cierto punto salía el tumor del hígado y entonces decías, oye, parece como si estuviera por fuera, como si estuviera protruyendo, pero en la porción más superior del hígado sí ocupaba la anatomía normal sin empujarla, que es lo que está viendo. ¿Sí? O sea, el signo de donde tú veas que la lesión está empujando al órgano adyacente, pues no puede ser entonces de ese órgano, ¿sí? Pero va a haber lesiones que son muy grandes o que una parte puedes determinar que sí corresponde en el órgano, pero si lo ves en otro corte abajo, pareciera como si lo estuviera empujando, porque puede estar como que, ¿sí explico? O sea, no se vayan con nada más uno, traten de ver todo, sobre todo cuando es una tumoración muy grande, traten de ver que lo que están viendo corresponde en todos los cortes, porque si no, se pueden llegar a confundir, sobre todo cuando son masas muy grandes. En ciertos puntos puede parecer como que lo está empujando de fuera, entonces es una masa que viene de fuera, pero arriba en realidad está, como su nombre lo indica en el signo, naciendo de ese órgano. ¿Sí? Entonces, para que siempre analicen bien desde todos también los ángulos, porque a veces el axial es truculento en ciertos tipos de situación.
Gracias. Y finalmente, el signo de la arteria nutricia prominente. En este caso es un caso de un niño que tenía una gran masa en el retroperitoneo y no sabían de dónde venía. Después le ponen el MIP y se dan cuenta de que su irrigación viene de la arteria hepática. Entonces, ya que tomaron la biopsia, correspondía con un hepatoblastoma. Entonces, muchas veces ir a buscar el origen del vaso nutricio nos puede ayudar también a saber el origen de la masa. Y generalmente las masas retroperitoneales pueden ser muy vascularizadas, y cuando son muy vascularizadas la arteria va a ser igual muy prominente y la vamos a encontrar de esta forma. Ahora sí vamos a empezar con las masas más frecuentes de los órganos retroperitoneales. Vamos a empezar con las lesiones benignas de las glándulas suprarrenales. Una imagen que vemos muy seguido es el adenoma rico en lípidos, que sabemos que es una masa redondeada de la glándula suprarrenal que va a tener una atenuación entre 0 y 10 unidades Hounsfield. En este caso, esta tenía una atenuación de 2 unidades Hounsfield. El mielolipoma, que sabemos que son masas benignas, que son muy raras y que tienen un gran contenido de grasa madura y de elementos de la médula ósea. En este caso, la presencia de grasa es lo que nos va a ayudar más a hacer el diagnóstico del mielolipoma. Y el adenoma, que no se considera en sí una lesión 100% benigna, se considera intermedia, pero en su mayoría son benignos, también son masas generalmente redondeadas que dependen de la glándula suprarrenal y que presentan un lavado relativo mayor del 40% en una fase tardía de 15 minutos. En este caso, atenúa a 27 unidades Hounsfield en la fase venosa y a 2 unidades Hounsfield en la fase tardía de 15 minutos. Hacemos el cálculo y da un lavado relativo de 92.6%, lo que corresponde entonces con un adenoma. Y las lesiones malignas de las glándulas suprarrenales, por ejemplo, el feocromocitoma. Voy a dejar correr el video mientras les explico del feocromocitoma. Son tumores raros que se originan de la médula suprarrenal. Generalmente son mayores a 3 centímetros al momento del diagnóstico. Y generalmente son no funcionales, y los que son no funcionales tienden a ser todavía más grandes. Son muy vasculares, y como son muy vasculares también realzan mucho el medio de contraste. Como vieron en la imagen, además de que realzan mucho, tienen generalmente centros hemorrágicos y centros necróticos, y muchas veces también presentan calcificaciones. Este es el tumor que se conoce típicamente por la regla de los 10, que es 10% familiar, 10% niños, 10% bilaterales y 10% malignos. ¿Sí? Sí. Y el adenoma adrenocortical. 10% extraadrenales también, ese me faltó, ese 10%. Y el carcinoma adrenocortical son tumores que son muy agresivos, muy raros y que son muy irregulares. Generalmente son muy grandes. Dice que los pequeños llegan a medir hasta 6 centímetros. Y que generalmente son muy sintomáticos. Los pacientes presentan síndrome de Cushing o virilización, como son muy raros, pues no encontré una imagen que fuera de nuestro centro. Lo tomé de la literatura. Se presentan tanto en la infancia como en la cuarta y quinta década de la vida. Y como lo estamos viendo, también son muy vascularizados, también tienen centros necróticos, también tienen centros hemorrágicos, y también es frecuente que estén muy vascularizados. Son muy agresivos, como ya se los había mencionado. En cuanto a la patología benigna de riñones, uréteres y vejiga, unos de los más frecuentes son, por ejemplo, el angiomiolipoma. También voy a dejar corriendo la imagen para que lo puedan ver. Es la masa benigna renal más común. El 80% son hallazgos incidentales
y el 90% son unilaterales y sólidos. Generalmente se asocian con esclerosis, con el complejo de esclerosis tuberosa, y cuando se asocian al complejo de esclerosis tuberosa tienden a ser bilaterales. Los vemos como masas sólidas, heterogéneas. Ahí está. Como masas sólidas heterogéneas que tienen, como su nombre lo dice, vasos, músculo y grasa. Y el oncocitoma, ¿por qué estoy batallando tanto con esto? Ok, muy bien. Y el oncocitoma son masas renales sólidas que tienen generalmente una cicatriz en forma de estrella central, que no invaden a los vasos de la grasa perinéfrica, no invaden tampoco el sistema colector, no presentan adenopatías, no presentan metástasis, y es el segundo tumor benigno más frecuente que vamos a encontrar en el riñón. En cuanto a las lesiones malignas, vamos a tener al carcinoma de células renales, como el más frecuente, que sabemos que se proyecta extracapsular, que es muy vascularizado, que por lo tanto realza mucho y que también tiene centros necróticos en su interior. Y este es el tumor más frecuente que vamos a encontrar como maligno en el riñón. También tenemos el carcinoma medular, que es un cáncer muy raro, muy agresivo, que sale de la papila o del epitelio de los cálices renales. También es un tumor que generalmente está muy mal circunscrito, que se extiende mucho y que vamos a encontrarlo con metástasis al momento del diagnóstico. Las metástasis se van a los nódulos linfáticos, a las glándulas suprarrenales, a los pulmones, al hígado y a la vena cava inferior. También tenemos cáncer del conducto colector. El del conducto colector es todavía más raro, es todavía más agresivo, es sólido, infiltra al parénquima renal, es muy heterogéneo, y en este caso, es el que es menos captante del medio de contraste, y aún sin medio de contraste se ve bastante hipodenso. También es muy frecuente que lo encontremos con metástasis al momento del diagnóstico, como en el medular. Y finalmente, el que más frecuente vamos a encontrar tanto en los uréteres como en la vejiga es el carcinoma del urotelio. En la vejiga lo vamos a encontrar en un 90%, y en el riñón es menos del 5%. Cuando tenemos pelvis extrarrenal, también es importante buscarlos en esa variante anatómica. Como les decía, ya que hayamos descartado todos los primarios de órganos retroperitoneales, nos vamos a pasar a pensar en el linfoma. El linfoma representa 1/3 de las neoplasias del retroperitoneo y presenta a veces una enfermedad extranodal. Es más frecuente que tenga enfermedad extranodal en el linfoma no Hodgkin que en el de Hodgkin. Presenta también enfermedad en los ganglios paraórticos, en el linfoma de Hodgkin en un 25% y en el linfoma de no Hodgkin en un 55%. El 14% de los pacientes con linfoma no Hodgkin presentan una masa retroperitoneal, como lo estamos viendo aquí, que vemos el signo de la aorta flotante con muchas adenopatías alrededor, que hace que parezca que la aorta está flotando en el centro de las mismas. Es una enfermedad que, como sabemos, es de distribución bimodal, se presenta tanto en la tercera década como en la séptima década de la vida. El linfoma de Hodgkin y el de no Hodgkin, primero en la quinta tiene un pico y en la octava también. Y aquí tenemos un caso de un linfoma. Sí, está correcto. Donde vemos que tiene, además del quiste hepático y unos quistes renales, vemos cómo tiene muchas adenopatías retroperitoneales, interaortocava, paracavales, paraórticas, y tiene conglomerados paracavales que podemos también identificar en el retroperitoneo. Pero es importante hacer el diagnóstico del linfoma, porque no vamos a encontrar los ganglios nada más en el retroperitoneo, sino en muchas otras cadenas linfáticas del cuerpo.
Las metástasis a retroperitoneo, aquí sabemos que son muchos los órganos que dan metástasis a los ganglios retroperitoneales. Les voy a presentar nada más un caso de un tumor testicular, donde vemos que tiene metástasis en bala de cañón en el pulmón, también a los ganglios del mediastino. Y ahí vemos un conglomerado de adenopatías muy grande en la región interaortocava y también hacia la cadena ilíaca externa derecha. Y ahí vemos el primario un poquito más abajo en el testículo derecho. Entonces es importante primero siempre buscar el primario en otro lado antes de pensar que es una patología primaria del retroperitoneo. Muy bien, y entonces habiendo descartado todas las otras posibilidades, empezamos ahora sí con las patologías más frecuentes primarias del retroperitoneo. Los tumores retroperitoneales primarios son aquellos que se originan en el espacio retroperitoneal, pero fuera de los órganos retroperitoneales. Son poco frecuentes y no existe un método simple para clasificarlos, aunque una aproximación práctica es la que les estoy presentando. Primero dividirlos en masas quísticas y sólidas, y los sólidos a su vez dividirlos en su origen, mesodérmico, germinal y neurogénico. Entonces vamos a empezar con las tumoraciones mesodérmicas, que son las más frecuentes, y de estas más frecuentes, los más frecuentes van a ser los sarcomas, y de los sarcomas más frecuentes tenemos tres: el liposarcoma, el leiomiosarcoma y el histiocitoma fibroso maligno. Como ven en esta tabla son muchísimos, vamos a abarcar los más frecuentes nada más. El liposarcoma, que es el más frecuente de todos, se presenta en el 30 al 30% de los sarcomas. Tiene 4 subtipos histológicos: el bien diferenciado, el mixoide, el pleomórfico y el de células redondas. Tanto por imagen como por histopatología, el pleomórfico y el de células redondas son muy difíciles de diferenciar. El bien diferenciado, que es el que tenemos en la imagen, tiene una gran cantidad de grasa y a veces hasta es indistinguible de un lipoma. Como les decía, el bien diferenciado es el más frecuente y tiene grasa bien diferenciada. Lo vamos a diferenciar del lipoma porque va a tener septos gruesos mayores a 2 milímetros y va a estar multiloculado por estos septos. Estos septos realzan, y además de que los septos realzan, tiene pequeños engrosamientos nodulares que también realzan mucho, como lo estamos viendo en la imagen. Vemos una gran masa multiloculada de grasa y que tiene un realce irregular, nodular, y que tiene estos septos gruesos que podemos ir siguiendo. El liposarcoma mixoide es el segundo más frecuente y tiene tanto compuestos grasos como compuestos mixoides. Estos se describen en el estudio simple como pseudoquísticos. Y luego, ya que les ponen el contraste, estos quistes, pseudoquistes, realzan también. En la resonancia también se comportan como quistes, y por eso es difícil hacer la diferenciación. Acá vemos una masa que presenta mucho realce y que correspondía con un liposarcoma mixoide. Y el pleomórfico, como les digo, es muy difícil diferenciarlo desde las células pequeñas redondas. Son tumores muy agresivos y generalmente tienen metástasis al momento del diagnóstico. Generalmente, como no contienen mucha grasa como el bien diferenciado, son muy difíciles de dar con el diagnóstico nada más por imagen. Entonces, generalmente estos nada más se dejan clasificados como un sarcoma y se sugiere la correlación histopatológica, porque como no tienen tanto contenido de grasa, bien difícil que nosotros digamos que es un liposarcoma. Muy bien, el leiomiosarcoma es la segunda neoplasia de las mesodérmicas más comunes y viene del músculo liso. Puede ser del músculo liso de las venas o puede ser de los remanentes del conducto de Wolf.
Estos tienen 3 patrones de crecimiento, que es extravascular y extraluminal, o extravascular e intraluminal, y el 5% son intravasculares e intraluminales. El 40% presentan metástasis al diagnóstico. En la imagen, los leiomyosarcomas aparecen como grandes masas retroperitoneales y tienen características muy similares al músculo. Generalmente son muy grandes, mayores a 10 centímetros, y pueden tener áreas tanto de necrosis como de hemorragia. Diferente de los que habíamos visto de los primarios de los órganos retroperitoneales, estos generalmente no presentan calcificaciones y presentan realce periférico a la administración del medio de contraste, como la imagen que estamos viendo a su mano derecha. Entonces, la extensión vascular es lo que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. En este caso, en la imagen que están viendo, no podemos identificar en sí la vena cava. Entonces, este es el signo del órgano fantasma, que puede ser el origen de esta masa. El leiomyosarcoma, como ya les decía, son masas lobuladas, miden más de 10 centímetros, tienen aspecto sólido, un realce heterogéneo y generalmente presentan vasos colaterales. Como les digo, las calcificaciones no son frecuentes y generalmente tienen extensión local, como el que estamos viendo en la imagen, que fíjense cómo se está extendiendo al músculo psoas que está adyacente. Muy bien, el sarcoma pleomórfico indiferenciado es la tercera neoplasia más frecuente y antes la conocíamos como histiocitoma pleomórfico maligno. Se presenta en pacientes entre 50 y 70 años y hay varios tipos histológicos, que no es la idea porque nosotros por imagen los vamos a ver prácticamente iguales, porque tienen hallazgos muy inespecíficos. Estos sí presentan calcificaciones hasta en un 20%. En el 2013 la OMS fue la que le cambió el nombre de histiocitoma pleomórfico maligno a sarcoma pleomórfico indiferenciado. Y bueno, las neoplasias neurogénicas, estas constituyen del 10 al 20% de los tumores retroperitoneales y sobre todo ocurren en pacientes jóvenes y tienen un mejor pronóstico en comparación con los de origen mesodérmico. Pueden originarse en las células ganglionares y en el sistema paraganglionar y en la vaina nerviosa. Uno de ellos es el paraganglioma, que son más frecuentes entre la tercera y la cuarta década de la vida. Tiene una probabilidad de metástasis del 22 al 55%. Déjenme les pongo la imagen. Y ahí va. Están compuestos de células de la cresta neural, las cuales se encuentran generalmente en la médula de la glándula suprarrenal, en la cadena ganglionar parasimpática y en los quimiorreceptores. Dependiendo de su origen topográfico, pueden ser conocidos, si estuvieran, como ya lo habíamos visto también, como los feocromocitomas, y si no están en la glándula suprarrenal, entonces se llaman paragangliomas. A ver, luego volvemos a poner la imagen. Que aquí estamos viendo la masa adyacente a la aorta. Entonces sabemos que se origina de los ganglios nerviosos que están en esta zona. Muy bien, generalmente los vamos a encontrar como masas. Este también es un video. Okay. Como masas ovaladas, bien diferenciadas, con necrosis central, con hemorragia central y que tienen un realce heterogéneo. Como la imagen que estamos viendo aquí. Ok, el ganglioneuroma es un tumor benigno que se presenta entre la tercera y cuarta década de la vida. Se presenta tanto en el retroperitoneo como en el mediastino. Tiene una localización paravertebral y aquí la manera de diferenciarlo es que va a
a desplazar los vasos más que a invadirlos como en los anteriores que estábamos viendo. Generalmente son productores de hormonas y esta es una manera en la que nos damos cuenta de que se trata de un ganglioneuroma. Secretan, por ejemplo, catecolaminas, péptidos intestinales vasoactivos y hormonas androgénicas. Los distinguimos porque son una masa ovalada o redondeada, que está bien circunscrita, lobulada, que tiene un realce heterogéneo, y esos también presentan calcificaciones en un 20 al 30% de los casos. Es la misma imagen que veíamos en el anterior. Y vemos cómo está desplazando los vasos, que también es una de las pistas por las que sabemos que es de origen neurogénico y no mesodérmico. Y el schwannoma es un tumor benigno con origen en la vaina nerviosa, se presenta más en mujeres entre la tercera y sexta década de la vida y representan el 6% de las neoplasias retroperitoneales. Igual que casi todas las masas neurogénicas, tienen una localización paravertebral como la que estamos viendo en la imagen. En la resonancia van a tener un comportamiento muy similar a la grasa. Y son masas pequeñas, redondeadas, que pueden ser homogéneas o heterogéneas, pero como les digo, tienen un comportamiento parecido al de la grasa, que es su principal componente. Se vuelven heterogéneas cuando tienen degeneración quística o cuando presentan calcificaciones. Y las neoplasias de las células germinales, estos son raros cuando se presentan extragonadales, y cuando se presentan extragonadales se presentan generalmente en el retroperitoneo, pero en el retroperitoneo se representan nada más el 5% de las masas que vamos a encontrar en el mismo. Entonces, tienen una incidencia, un pico de incidencia, en la quinta década de la vida, y es más frecuente en los pacientes masculinos. El más frecuente de ellos es el seminoma, que representa el 30 al 40% de los tumores germinales extragonadales. Su localización generalmente es en la línea media y es más frecuente en el mediastino que en el retroperitoneo. Siempre que encontremos un tumor que tenga cara de seminoma, lo que hay que hacer es ir a buscarle en el testículo a través de un ultrasonido, que es el estudio más sensible para valorar este órgano. El 10% de estas masas van a elevar la gonadotrofina coriónica humana. El teratoma, es un video. El teratoma es una masa que contiene derivados de las 3 capas germinales. Generalmente tiene un mayor contenido de grasa, también presentan áreas quísticas, calcificaciones, niveles de líquido-líquido y atenuación también de tejido blando, como el que estamos viendo. Ahí está la calcificación, la grasa, el líquido y el tejido blando alrededor, y presentan un realce heterogéneo. Generalmente su origen es de anexos en mujeres. Y los tumores de células germinales también los vamos a localizar en la línea media como masas lobuladas, bien definidas, con densidad heterogénea, que tienen áreas también de hemorragia y de necrosis y que también presentan calcificaciones. Como vemos aquí, los tumores primarios del retroperitoneo en sí todos se parecen mucho. Lo que hay que ver es también los signos que veíamos de organodependencia nos pueden ayudar aquí. Si no vemos un vaso, ese puede ser el origen. Si está comprimiendo o desplazando los vasos, sabemos que el origen no es de ahí. Si tiene contenido de grasa, eso es lo que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces, conocer la anatomía del retroperitoneo y tratar de descartar las opciones a través de los signos de organodependencia es lo que nos puede orientar más al diagnóstico, porque todos los hallazgos son muy similares. Y finalmente, las tumoraciones quísticas. Las tumoraciones quísticas en general son infrecuentes. Generalmente son asintomáticas a menos de que o sangren o sean muy grandes y estén haciendo efecto de masa. Se van a ver, como ya les digo, muy similares en los estudios radiológicos y también en las tumoraciones malignas, como ya les dije, pueden tener degeneración quística central.
Uno de ellos es el linfangioma, que es una malformación benigna. Lo vamos a ver como una gran masa definida de pared delgada, de contenido líquido o graso, que puede ser uni o multilocular, y que puede afectar a varios compartimentos del retroperitoneo, como el que estamos viendo aquí. Se ve que está en la región pararrenal anterior, en la perivascular y en la pararrenal posterior, y que está respetando el espacio perirrenal. Okay. El linfangioleiomioma es una manifestación extrapulmonar de la linfangioleiomyomatosis, perdón. Está causada por obstrucción debido a proliferación del músculo liso. El retroperitoneo se ve afectado en un 20% de los casos y es más frecuente en las mujeres en edad fértil. Aquí lo estamos viendo en la línea media, en el estudio que les presento a su mano derecha, que va a tener tanto contenido líquido como atenuación de tejido blando, porque también presenta capas de músculo liso. Es una masa como la que vemos acá, es el mismo paciente, nada más esta es una reconstrucción coronal. Es una masa de pared que puede ser entre delgada y gruesa, dependiendo de cuál sea el contenido que tiene esa pared. Si la pared la está formando la parte de los linfáticos, va a ser delgada. Si la pared la está formando la parte de músculo liso, va a ser una pared gruesa. Tiene la densidad de líquido porque tiene vasos linfáticos, y también es muy frecuente que tenga calcificaciones. Va a tener realce en las zonas que sean de músculo liso, y la vamos a encontrar relacionada también con quistes pulmonares. El teratoma quístico se produce a partir de la diferenciación de al menos 2 capas de las células germinales. Es más frecuente en las mujeres recién nacidas. En la imagen los vamos a ver como masas quísticas complejas con áreas de grasa y con áreas de calcificación. Como les pongo acá, generalmente es benigno. Diferente del teratoma sólido, que ese generalmente es maligno. Y bueno, como conclusión vemos que las tumoraciones del retroperitoneo se pueden originar de casi cualquier tejido que se presenta en el retroperitoneo. Lo más importante va a ser el entendimiento de la anatomía y primero saber descartar los orígenes de los órganos primarios del retroperitoneo y de los órganos que no son del retroperitoneo y que dan metástasis al retroperitoneo, para que entonces podamos hacer el diagnóstico. Y la diferenciación, ya estando en el retroperitoneo, la vamos a hacer con los signos de organodependencia que les mostré en un principio. Entonces, muchas gracias. Les enseño una foto de la expectativa de mis compañeros y de la realidad que me vine a encontrar cuando ya los conocí. Y listo. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario. ¿Tengo una pregunta, algún comentario? Igual por mucho lo que vamos a encontrar, lo que queremos sospechar, creo que es un poquito nada más cambiando el algoritmo de que dijo Amboni. Primero lo que vamos a buscar y que vamos a encontrar siempre, en casi la mayoría, va a ser linfoma. Sabemos que no es primario y que es sistémico, pero es lo que más vamos a encontrar a nivel de retroperitoneo. Lo primero que tenemos que descartar. Segundo, va a ser una lesión metastásica del único órgano que está formando allí manifestaciones a nivel de los ganglios linfáticos. Y ya posterior, pues cuando ya nos descartemos que no sea ni de algún órgano de metástasis, linfoma, o de algún órgano adyacente al retroperitoneo, pues lo que tenemos que buscar es algún primario. De los primarios, la gran mayoría, casi el 80% de lo que decía el artículo de Malemón, van a ser de origen maligno. Y de ellos el linfosarcoma, pues es el que más. Es una imagen muy característica tal vez, pero en algunas ocasiones vamos a ver densidad de tejido. Vimos un caso una vez, que la densidad grasa por completo y los septos eran completamente delgados. No tenía características de malignidad en ningún sentido si lo hubiera visto en algún otro lugar. Solo esos pequeños septos, pero con eso ya basta para poder determinar que pudo haber sido un linfosarcoma. Ok, muchas gracias. Ahorita que mencionaba la carne grasa, la importancia de identificar la diseminación transfacial o transespacial. Pues hay muchos estudios, ejemplo, donde administran material de contraste, no sé, en un chistotac, y vemos cómo hay ruptura extraperitoneal y vemos cómo se extiende, o en el caso que puso Mónica, de cómo se disemina el gas
en una, ¿cómo se llama? Fiebre fisematosa. Sí, fisematosa. Y algo muy importante también es que a veces vemos una burbujita de aire en el espacio extraperitoneal, especialmente en la región preperitoneal, un triángulo que se forma a nivel más anterior, y a veces lo damos positivo como si trajera gas intraperitoneal, y eso es muy, muy importante para decir, ¿no? Para ver si está intra o extra. Entonces siempre hay que apoyarnos en los planos. Si les queda duda, pónganlo haciendo la ventana, pongan un axial sagital y aprendamos a definir si está dentro de la fascia o fuera de la fascia. Pues porque va a definir un manejo. Y pues bien importante entonces repasar esa anatomía para ver cómo se diseña ese tipo de tratamientos. ¿Alguien más tiene un comentario? A pesar de que los tumores primarios del retroperitoneal son poco frecuentes, porque en realidad representan 0.2% de todos los tumores en general, la importancia de los tumores retroperitoneales es que son malignos la gran mayoría de ellos. Y como podemos ver en los casos que nos presentaron, la gran mayoría de ellos son tumores muy grandes, que generalmente infiltran, se meten entre los vasos, entre los órganos retroperitoneales. De hecho, los cirujanos tienen bastante problema para resecarlos por esa característica de que se meten entre los grandes vasos, entre los órganos, y en ocasiones es necesario sacrificar el riñón o el vaso, a veces el colon, para poder resecarlo. Y otro punto muy importante de los tumores primarios retroperitoneales es que la gran mayoría de ellos, 60-70%, van a recidivar. Y esa es la razón de que la sobrevida de esos tumores a 5 años es extraordinariamente baja, de un 20-30%. ¿Alguien tiene algún otro comentario?